Voy a llamar a mi ingeniera y vamos a orar por ella, para que el Señor la utilice como el Señor quiere. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Bendice a Virgen. Que las palabras que salgan de su boca sean palabras que vengan de ti. Y sé que están profundamente en tu corazón, porque la fe de ella es una fe grande, una fe expectante. Utiliza la Padre Santo para que a través de esta enseñanza, este compartir, podamos conocer mejor la renovación carismática y podamos gozarnos de la presencia tuya en lo que tú estás haciendo entre los hermanas y hermanos de la renovación. Bendice a la Señora Jesús. Damos gracias por el amor que ella nos tiene a nosotros y el tiempo que ha dedicado por esta presentación. Gracias. Amén, gracias. Amén, gloria a Dios. Pero en esta noche sí sé que Dios nos ama a todos. Amén. Amén. Y sí sé que la renovación ha sido una bendición dentro de nuestra diócesis y en el mundo entero. Eso sí lo sé. Entonces, como introducción, quería, pues, primeramente para comenzar con la palabra de Dios que nos dice en Romanos 5:5, dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo que viene a nosotros, se nos ha dado todo ese Espíritu Santo. Y la renovación es un movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Y nosotros en este tiempo estamos viviendo unos tiempos privilegiados del Espíritu Santo. Y por todas partes se trata de conocer mejor, tal como lo revela la Escritura, como le leí ahora, pero uno se siente feliz de estar bajo su moción y se hace asamblea en torno a él. Quiere dejarse conducir por él. Eso es lo que lo dice el documento de Evangelii Nuntiandi y es el número 75. O sea, como ustedes ven, la renovación es un movimiento del Espíritu y vamos a verlo más claramente ya mismito. Pero dos eventos antes de que empezara la renovación, hubieron dos eventos sumamente importantes del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo empezó a moverse siempre se ha movido, pero en medio de la renovación empezó a moverse. En el siglo pasado hubieron dos acontecimientos muy importantes para que llegara esa fusión nueva del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como les dije, desde Pentecostés hasta hoy está actuando en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, estos dos eventos que fueron importantes en nuestra espiritualidad, uno de ellos es, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de la Beata Elena Guerra y del Papa León XXIII, en cuanto a la Beata Elena Guerra le envió 12 cartas. Ella tuvo una experiencia mística con el Espíritu Santo y ella en ese tiempo la iglesia estaba haciendo, como en estos tiempos que la gente no iba mucho a la iglesia, se estaba decayendo el espíritu de la iglesia y ella empezó a sentir la necesidad de que hubiera una renovación en el espíritu. Y ella le envía 12 cartas, de hecho son 12 cartas que ella le envió al Papa León XXIII, inclusive ya se reunió unas cuantas veces con él, y pidiéndole a los fieles de aquel entonces volver a los cenáculos, volver a la adoración, volver a la intercesión, invocando al Espíritu Santo diariamente. Y yo creo que esa llamada es para nosotros también hoy. Necesitamos invocar al Espíritu Santo diariamente. Necesitamos volver a los cenáculos, donde estaba María, donde estaban los discípulos, donde estaban los apóstoles. Ellos recibieron ese Espíritu Santo. Y también el otro está relacionado con el Papa Juan XXIII y el Concilio II. El Concilio Vaticano II que iba a comenzar. El Concilio Vaticano II se iba a instalar y el Papa Juan XXIII pidió a toda la iglesia, a todos los feligreses, que hicieran una novena al Espíritu Santo para que ese concilio se llevara a cabo. Entonces, estos dos acontecimientos, y con eso tenemos el Concilio Vaticano, que ustedes todos han oído de él, ¿verdad? Y lo conocemos, lo que la iglesia nos está llamando a nosotros. Por eso podemos decir que la providencia de Dios es el eje, el teje y cruza y prepara los caminos de los
cual el Espíritu entra incesantemente en la historia del mundo y a través del corazón del hombre. Y eso lo podemos ver, que lo dijo San Juan Pablo II en el documento que tenemos. La renovación carismática católica ha sido definida por el Papa Francisco como una corriente de gracia en el seno de la Iglesia. ¡Qué belleza esa! Esa corriente, y la corriente no se para. Ustedes vieron hoy cómo estaban los ríos en Puerto Rico, esa corriente que iban y se llevan todo por el medio. El Espíritu Santo, la renovación es una corriente de la gracia de Dios. El Señor actuando en su pueblo. Y la renovación carismática se caracteriza por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Ya hemos recibido el sacramento del bautismo. Pero cuando nos abrimos a esa gracia, a ese fuego del Espíritu, que fue lo que recibieron los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, lo podemos leer en la palabra de Dios, cómo aquellos discípulos no tenían miedo, no sabían qué iban a hacer, y cuando vino ese Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu, ¿qué hicieron ellos? Fueron renovados, se les quitó el miedo, ellos fueron liberados, ellos se fueron a predicar la palabra de Dios donde quiera. Y eso es lo que la experiencia de la renovación católica. Queremos tener esa experiencia de nuevo. Y junto con María Santísima, nuestra Madre, el día de Pentecostés. La historia de la renovación carismática está unida también, ya le dije, al Concilio Vaticano, y eso lo estoy repitiendo, la invocación que hizo el Papa Juan XXIII, que convocó a orar al Espíritu Santo. Y una frase que nosotros como carismáticos siempre tenemos es la frase del Papa Juan XXIII, que dijo: abra las puertas de los cielos para que se derrame, envíe el Espíritu y se derrame esa fuerza del Espíritu Santo. Y esta es una frase del Papa Juan XXIII. Entonces, la renovación carismática promueve especialmente el compartir la misión de la Iglesia para proclamar la buena nueva. Queremos proclamar la grandeza de Dios. Queremos proclamar con palabras y acciones lo que el Señor está haciendo. Que Jesucristo está vivo en medio de nosotros. Que Jesucristo hoy es y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, eso es lo que estamos llamando cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de nuestro testimonio personal. Y nosotros al ver encontrado, al ver reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, esto es lo que pasa. Empezamos a tener un testimonio personal a través de esas obras de la fe, la justicia, a la que cada uno estamos llamados. Entonces la renovación, hermano, no es un movimiento más, es una corriente de gracia que renueva la sociedad actual con los dones y los carismas de la primera comunidad cristiana. Y personas de todas las clases sociales, que toda la pobreza descubren a Cristo no como un Dios lejano, sino como un Dios presente en su historia, sino como alguien que está vivo y que ha resucitado y que quiere ser el centro de nuestra vida. Eso es lo que queremos llevar a cabo, ¿verdad? Y el fundador aquí de la renovación es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue que se derramó el día de Pentecostés, los Hechos de los Apóstoles, y es el Espíritu Santo que ha estado derramándose de nuevo en medio de nosotros, renovando la iglesia. Esto es un movimiento para la iglesia, y con la iglesia somos iglesia, y como somos iglesia, como la primera comunidad, tenemos que proclamar ese Cristo vivo, ¿verdad? La renovación carismática nos ha permitido descubrir una nueva profundidad en el corazón, donde Dios vive en cada uno de nosotros, y con ella el asombro de las conversiones personales. Ha resurgido otra vez la oración, la lectura enriquecedora de la palabra, la Biblia, la liberación, la alabanza, el cántico, el gozo, la alegría. Todo eso nos da cuando recibimos el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo ya está, como decía la palabra, ya está derramado en medio de nosotros, hermano. Ya está en ti y está en mí. Lo que hay es que despertar, de pedir al Espíritu Santo que despierte ese fuego en ti y en mí. Y San Juan Pablo II definió la renovación de esta manera: es una manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la iglesia, una expresión vigorosa
de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia al final del segundo milenio. Entonces, ¿saben que esto fue para el año antes del año 2000? El Papa Juan Pablo II manifestó qué era la renovación, cómo él se sentía con la renovación. Entonces, vamos a ver, la renovación, sí, nació en Estados Unidos. Y ese fuego del Espíritu Santo, el 18 de febrero de 1967, había algunos estudiantes y unos profesores en la Universidad de Duquesne, en Pensilvania, y ellos hicieron un retiro espiritual para profundizar la fuerza del Espíritu. Sentían que necesitaban algo más. Ellos veían a los pentecostales alabar al Señor, alzando las manos, glorificando al Señor, y ellos decían, ¿pero por qué los católicos no hacemos eso? Ellos tenían un deseo de despertar esa fuerza del Espíritu Santo y de los dones y de los carismas del Espíritu Santo. Se reunieron un fin de semana y para la gloria de Dios, ¿verdad? Esto que comenzó esta corriente de gracia en este tiempo actual. Todos los presentes recibieron una infusión grandísima del Espíritu Santo y todos, como dice Hechos 2 de los Apóstoles, comenzaron a hablar en lengua, a alabar al Señor. Y dice, a Dios derramó su Espíritu Santo como el Pentecostés. Hubo una nueva renovación, un nuevo deseo de alabar a Dios, un nuevo deseo de servir a Dios, un nuevo deseo de leer la palabra, de proclamar a un Cristo vivo en la Iglesia Católica. Amén. Amén. Y este señor, explicó David Mangal, era uno de los que allí estuvo presente, y como testimonio, él dice, lo que empezó allí, gracias a él, al Espíritu Santo, fue una capacidad nueva para estar a su escucha, para escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Dios tomó de su mano al formarme para lo que Él quiera de mí. Y eso es lo que hace la renovación. Tengo un encuentro personal con Dios y quiero formar parte de esa presencia de Dios. Quiero ser parte de la iglesia. Quiero ser parte de esos discípulos de Cristo y proclamar a ese Dios vivo en medio de nosotros. Y esa experiencia de la infusión del Espíritu Santo se repitió en las diferentes universidades, en Notre Dame, en South Bend, Indiana, en Michigan y en otras partes del mundo, hasta que en aquel entonces se convocaban círculos de oraciones a donde quiera sin que se planificara. Imagínense eso. Es que cuando el Espíritu Santo se mueve de verdad. Se mueve el Espíritu y no hay quien lo pare, gloria a Dios. Y allí empezaron estas personas a multiplicarse y a hacer en diferentes partes grupos de oración. Y la libertad, había una libertad grandísima en el Espíritu Santo. Y todos podían ver esa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, y a eso es lo que estamos llamando cada uno de nosotros. A tener esa libertad de Dios para alabarle, para bendecirle, para glorificarle, para poder proclamar que, como les digo, Dios es nuestro rey. Entonces la Iglesia Católica, eso es lo que ha comenzado desde aquel entonces. Y con una vitalidad sorprendente, la renovación se movió por todo el mundo, alcanzando a millones y millones de hermanos católicos que pudieron comprender y reconocer que Jesús está vivo y que son amados profundamente por Dios. Primeramente, experimentar el amor de Dios es lo más grande que una criatura podría tener. Yo no sé ustedes, pero yo lo he experimentado y desde que yo conocí al Señor, experimenté ese amor de Dios. Jamás he podido dejarlo. Jamás he podido separarme de Él, porque ese amor de Dios me llena, me toca, y es lo que Dios quiere hacer en esta bendita renovación, tocarnos a todos nosotros y poder tener una vida abundante en el Espíritu Santo. Entonces, la historia, y ahí les explico ahí más o menos, se empezaron a formar congresos nacionales, o un comité nacional de servicio. Esto es solamente para que ustedes vean la historia de cómo se formó. Hubo el primer encuentro carismático latinoamericano que hasta hoy día se está llevando a cabo. El primero fue en Bogotá, pero ahora el mes que viene, a principios de octubre, va a haber uno y va a ser en San Salvador.
Y cada 2 años se celebra. También celebra el ECLA, que es cada año en diferentes partes de Latinoamérica. Los hemos estado sirviendo y proclamando, y yo he participado de alguno de ellos. Y este año pasado, bueno, en 2019, que se formó el Charis, que es una oficina internacional para la renovación dentro del Vaticano, y el Papa está llamando a la renovación carismática, y yo creo que a toda la iglesia, no solamente a la renovación carismática, pero a toda la iglesia, para que busque una madurez eclesial, para que maduremos en el espíritu. Mira lo que el Papa está diciendo, maduremos en el espíritu y cada vez más profunda en cuanto a su identidad, una unidad, una madurez profunda en cuanto a nuestra identidad como iglesia, como católico y nuestra misión. Y por eso el Chari está, y hoy día es algo que el Papa ha invitado a todos los líderes, a los pastores también, para que confirmemos nuestra identidad como católicos, como hijos de Dios, como llenos de la persona entera del Espíritu Santo. Y la misión completa de la renovación, que le voy a decir un poquitito, la renovación carismática es la misión es hacer presente hoy en el mundo la experiencia de Pentecostés. Y hermano, ¿cuántas falta nos hace eso? Necesitamos hoy día hacer presente esa experiencia, porque aquello que pasó, no piensen que el Espíritu Santo no se mueve, el Espíritu Santo se sigue moviendo en toda la iglesia, en cada momento, en cada siglo, en cada país, en cada hermano que se abre a esa fuerza del Espíritu Santo como en Pentecostés. Así que confirma así su vocación de servicio a la iglesia, porque esto es para la iglesia, de la iglesia del Espíritu Santo para su iglesia, que fue enriquecida por los carismas, y necesitamos hoy día, hermanos, descubrir esos carismas de nuevo, pedir al Espíritu Santo que derrame en nosotros esos carismas, como católicos. Y aquí no piensen que esto es para la renovación nada más, para toda la iglesia son los carismas y los dones del Espíritu Santo. Hay que pedir que nos abra, nos dé la gracia, que abrimos a esa gracia de ese Espíritu Santo, como en Pentecostés, en aquel cenáculo donde allí, junto a María Santísima, junto a la Madre de Dios, nuestra Madre, nuestra Reina, ella es el ejemplo más grande de ese derramamiento del Espíritu Santo. Se derramó en ella cuando se hizo la encarnación de su Hijo, la anunciación, se encarnó en ella cuando nació su Hijo, y toda su vida fue una gracia del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo en María. Y así Dios quiere para nosotros. Ella es nuestro ejemplo, que también se derrama ese Espíritu Santo en toda nuestra vida, en todas nuestras situaciones de la vida. Y tengo aquí algunos papas que pudieron hablar de qué es la renovación carismática. Y aquí el beato Juan Pablo VI, que fue hace poco. Ya es santo. ¿Ah? Ya es santo. Ya es santo. Sí. Bueno, pues santo, lo puse aquí, pues tengo que corregir eso, es santo. Ya es santo. Y hace poco que el Papa lo 2 años. Sí, sí. Y dice así de la renovación carismática. Para un mundo así como el que estamos hoy viviendo, yo digo que esto es palabra para hoy. Lo que estamos viviendo, no hay nada más necesario que el testimonio de esta renovación espiritual, que el Espíritu Santo suscita hoy visiblemente en las religiones y ambientes más diversos. Hoy necesitamos despertar ese testimonio de la renovación carismática de ese Espíritu Santo en nuestras comunidades, hermanos. Y dice también San Juan Pablo II, nos dice también: el vigor y la fecundidad de la renovación atestiguan ciertamente la poderosa presencia del Espíritu Santo que actúa en la iglesia. La renovación carismática es una elocuente manifestación de esta vitalidad hoy. Miren lo que dice: necesitamos esa presencia poderosa. Y el Papa Juan Pablo II ya nos lo estaba diciendo en aquel tiempo. Y hoy día, ¿verdad que la necesitamos de nuevo? Necesitamos esa vitalidad, el testimonio nosotros como hijos de Dios y como católicos. Nos dijo también el Juan Pablo II: en nuestro tiempo sediento de esperanza. Y hermanos, aquí pongámonos a pensar, ¿cómo anda el mundo hoy? Sediento de esperanza, ansioso de paz, con hambre de Dios.
La gente anda muchas veces sin esperanza. Y aquí el Papa Juan Pablo II nos decía, sediento de esperanza, y nos dice a nosotros, dar a conocer y hacer amar el Espíritu Santo. Es lo que tenemos que hacer, dar a conocer. Y esto es la misión de la iglesia y de la renovación carismática. Dar a conocer esa presencia del Espíritu Santo que actúa en la iglesia. Por eso digo que esto no es un movimiento más, no es un movimiento cualquiera, es la iglesia completa renovándonos. La iglesia completa debemos renovar. La renovación carismática es una elocuente manifestación de esa vitalidad hoy. Gloria a Dios, porque nos dice eso. Y también nos dice la única que puede fecundar la acción de amor y la convivencia entre los pueblos. No se cansen de invocar con ferviente insistencia, ven Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Hoy necesitamos pedir a ese Espíritu Santo una nueva efusión de ese fuego del Espíritu, no solamente en nuestras vidas, hermanos, en toda la iglesia necesitamos tener ese fuego del Espíritu. Papa Emérito Benedicto XVI nos dice, así pues oremos a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo en la gracia del Espíritu Santo, para que la celebración de Pentecostés sea como un fuego y viento impetuoso para que la vida cristiana y para la misión de la iglesia. Eso lo dije en una vigilia de Pentecostés también. Y nuestro querido Papa, claro, si tenés que poner algo ahí, de nuestro querido Papa Francisco, ¿verdad? Que nos invita a nosotros, el Papa nos invita a promover la misión de la iglesia para proclamar la buena nueva con palabras y acciones, compartiendo el testimonio de Jesucristo a través de nuestro testimonio personal. La gente tiene que ver mi testimonio personal, que yo he tenido un encuentro con el Señor, para que ellos se abran a la gracia de Dios, para que ellos vean como los primeros cristianos, mira cómo se aman. Ellos tuvieron esa experiencia con el Espíritu Santo y pudieron empezar a amarse, a servirse, a proclamar la palabra. Y eso es lo que nos está llamando otra vez nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a tener esa experiencia personal y así poder nosotros, a través de esa obra de fe y justicia, a cada uno que estamos llamados a tener esa experiencia con Dios. Y nos dice, todos con un mismo corazón vuelto al Padre para dar testimonio de la unidad y de la diversidad. Somos una iglesia, pero también en nuestra iglesia es como el cuerpo, que es un solo cuerpo, pero tiene muchas partes. Hay diversidad en el cuerpo y así debe ser nuestra iglesia y así debe ser la renovación carismática. Entonces el Papa nos invitaba, y yo creo que nos invitaba cuando formó el CHARI, invitaba a la renovación a estas tres cosas. Yo creo que no es solamente para renovación, es para todos bautizados. Nos dice, compartir con toda la iglesia el bautismo del Espíritu Santo. Es la gracia que han recibido, compártala. Usted recibió esa gracia, compártala con personas que no vienen a la iglesia, con sus familiares, que a veces tenemos familiares que no conocen a Dios. Comparta esa gracia del Espíritu Santo. Servir a la unidad del cuerpo, lo que estaba diciendo el diácono ahorita, que no queremos hacer en este curso. Servir como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, comunidad de los creyentes en Jesucristo el Señor. Estar unidos, buscar la unidad, aunque sea toda la iglesia, todos los ministerios, todos los grupos, buscar esa unidad en Cristo. Y por último, servir a los pobres, a los más necesitados, física y espiritualmente. Y no todos estamos llamados a eso, todos estamos llamados a eso como cristianos, ¿verdad? Y es lo que nos invita el Papa a hacer a nosotros hoy día. La renovación carismática, y aquí voy ya terminando, nos dice que llegó a Springfield en el 1974. Y llegó a Springfield a través de unos hermanos que estaban yendo de Hartford, de la ciudad de Hartford, Connecticut. Y puedo mencionar aquí algunos, no lo voy a mencionar todos, pero sí, la hermana Ernestina, quizás muchos la conocen aquí, el hermano Luis y Andrés Méndez, y otros líderes
ellos llegaron aquí y trajeron la renovación carismática en Springfield. Y de ahí empezaron a reunirse un pequeño grupo y empezó a despertar ese fuego del Espíritu Santo en nuestra diócesis de Springfield. Y de ahí se extendió creando diferentes círculos de oración. Diferentes en Springfield, en Holyoke, ahí puse Bogotá, personas así, eso está mal. Quería decir, ese Bogotá es un terror mío, no es de ustedes. Así que me perdonan y el diácono la va a corregir después. Definitivamente. Y en Amherst, como fue en Bogotá. Y también aquí puedo decir que el hermano Nicolás Sanabria, en conjunto con otros hermanos de la renovación, porque de ahí surgió un fuego en nuestra diócesis, me acuerdo que había un fuego pero bien grande en nuestra diócesis. Ahí yo lo que quería decir en Bogotá es Westfield, para que me lo corrija ya, y no sé por qué puse Bogotá, por Westfield, así que me lo corrige. Y de ahí, de la comunidad, los hermanos de Westfield, conjuntamente con otros hermanos de la diócesis, ellos comenzaron ellos recibieron ese fuego del Espíritu tan grande y empezaron a tener ese amor tan grande que ellos querían tener una comunidad de alianza, queríamos vivir en una comunidad como nació la primera comunidad. Y aquí yo no voy a decir mucho porque el hermano ya iba a hablar de eso después, pero solamente cómo fue que la renovación se extendió hasta ese nivel. La misión de la renovación en esta diócesis es, hermano, y aquí puedo decir que es ser iglesia. Queremos ser, primeramente que nada somos iglesia. Y como somos iglesia, tenemos que participar de todas las actividades de la iglesia, ¿verdad? De todo lo que la iglesia nos invita a hacer. Pero como en el cuerpo no todos tienen la misma función, que dice la palabra de Dios en primera carta de Corintios 12, la renovación carismática tiene su campo específico de acción. Y aquí les voy a decir algunos de ellos. La acción concreta de esta corriente de gracia se realiza en el carisma. ¿Y qué es el carisma? No es nada más y nada menos que la proclamación del amor de Dios, cuánto Dios te ama. Nosotros somos pecadores, hemos pecado, hemos perdido la gracia. Jesucristo nos llama a una nueva vida y ahí recibimos el Espíritu Santo. Reconocemos que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida y recibimos esa fuerza de amor. Y empezamos a vivir una vida nueva. Ese es el carisma, la proclamación del Evangelio, dar testimonio con fuerza de ese poder del Espíritu Santo y decir y reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó y que está vivo. Cristo vive, hermano, está vivo. Y ha sido constituido como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que eso es más o menos el carisma. Se dirige a todas las personas el carisma. Esta renovación se dirige a todas las personas, en todos los lugares, en todo momento podemos nosotros proclamar la realización de esa presencia de Dios en nuestra vida. Y uno de los medios más importantes que nosotros usamos para proclamar el carisma son los senderos de vida en el Espíritu. Y de hecho el Papa Francisco, nuestro Papa, exhortaba en un retiro que hubo de sacerdotes en el 1919, debe dividir ahí, 6, 8, 19, le exhortó a todos los sacerdotes y decía que hagan seminario de vida en el Espíritu en todas las parroquias, que se formen seminarios de vida en el Espíritu en todas las parroquias. Eso es un llamado del Papa Francisco de hacer seminarios de vida en el Espíritu. Y nosotros hemos tomado eso muy seriamente y por lo menos en nuestra diócesis tratamos de hacer 3 hasta 4 y hasta 5 seminarios al año. Dar a conocer más profundamente el amor de Jesús en nosotros, y eso a través de los seminarios y el testificar de nuestra vida. Dar a conocer más profundo la palabra de Dios y los mandamientos. Tener un encuentro personal más profundo con Dios. Yo antes no lo conocía, yo antes no oraba, ahora oro, ahora canto, ahora alabo, ahora soy una mujer más alegre. ¿Por qué? Porque conocí al Señor y lo conocí como mi Señor y mi Salvador. Dar a conocer y amar a María, nuestra Madre. Ella, la esposa del Espíritu Santo, ella la primera que recibió esa promesa del Espíritu Santo. Darla a conocer y amar. Despertar la fe en los hermanos. Y creo que esto es
algo que es para todos nosotros, dar despertar a otros que no conocen a Dios. La libertad del espíritu, ya le dije, de la alabanza, la oración, por eso cantamos, por eso brincamos, por eso alabamos, por eso danzamos, por eso hablamos en lengua, porque fue lo que pasó el día de Pentecostés. Y es una experiencia maravillosa en nosotros. Y queremos que todos también puedan tener eso. Y métodos de evangelización, testimonio de vida, los seminarios del Espíritu, como ya le dije, la predicación de la palabra, retiros de crecimiento, también hacemos retiros de crecimiento después de los seminarios de vida en el Espíritu, retiros de sanación y liberación, hacemos asamblea de hombres, tenemos todos los meses actualmente, asamblea de hombres, los segundos domingos del mes tenemos asamblea de hombres, en julio en la Guadalupe, una vez al mes. También cada 3 meses tenemos asamblea de mujeres también, y lo hacemos también en diferentes parroquias. Hacemos desayuno de hombres, de mujeres, para que podamos proclamar y las personas que no conocen vengan, que a través de los desayunos podamos proclamar la palabra de Dios. Y también hacemos talleres para servidores. También tenemos a la radio aquí en Springfield, y nuestro hermano Juan Aquino ha sido muy fiel. Él siempre, los miércoles está ahí. Carmen Lugo también tiene parte en eso, que está allá atrás. De hecho, Carmen Lugo es la coordinadora de la renovación regional y está por allí atrás. Y también a través de las redes sociales podemos proclamar la palabra de Dios. También tenemos la escuela de formación. Hay un grupo de líderes que estamos yendo a Boston, a la arquidiócesis de Boston. En la escuela de formación son 5 años que estamos tomando para formarnos, y queremos traer la escuela de formación aquí a nuestra diócesis. Ya Carmen empezó un grupito hace 2 años antes de la pandemia, pero tuvo que parar por la pandemia, pero estamos bregando cómo volver otra vez a formar la escuela de formación de líderes aquí en nuestra diócesis. Los ciclos de oración, tenemos algunos de ellos aquí en Nuestra Señora de Sagrado Corazón. Tenemos el ciclo de oración que son los lunes, la Esperanza y Caridad se llama. Los martes lo tenemos en la Catedral San Miguel, se llama Unidos en Cristo, de 7 a 9. También en julio, en el Centro Comunitario de Nuestra Señora de Guadalupe, los miércoles, de 6:45 a 8:30, en Monte la Luz se llaman. En Springfield, y aquí me pueden corregir, porque yo buscaba y hay 2 nombres diferentes. Yo puse Santísimo Sacramento, y no sé si está correcto. Aquí me corrigen el diácono. Si estoy mal, me corrigen. Se llama Cristo Rey y se reúne los jueves. La visión para terminar, la visión para la renovación dentro de nuestra diócesis es continuar planificando la celebración de la fiesta del Pentecostés junto con los demás grupos y junto con la iglesia. Continuar esta corriente de gracia, como lo llama el Papa Francisco, para dar a conocer el Evangelio de Cristo a otros. Continuar ofreciendo los servicios de vida en el Espíritu en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, para formar y preparar nuevos líderes. Continuar ayudando a la gente a tener un encuentro personal con Jesús. Continuar ayudando a la gente a crecer en la fe católica. Continuando ayudando a entender y en lo importante que es servir en su iglesia católica, servidores en diferentes ministerios. Y si tú conoces a Dios, tienes un encuentro con el Señor, tú quieres hacer algo, tú quieres servirle a Él. Y a través de la iglesia, nosotros invitamos para que nos eduquemos y hagamos ministros de la Eucaristía, servidores del altar, servidores de la palabra. Queremos que la iglesia, hay que abrir eso a toda la iglesia, formarnos, por eso es la formación. Tenemos que formarnos para ser parte abiertamente de la iglesia y continuar ayudando a la gente a tener un encuentro más personal con Jesús. Jesús sacramentado. Hay que, como decía el Papa, Juan 23, abrirlos a hacer cenarios del buen morir. Esa adoración eucarística que tanto nos hace falta, hermanos. Esa buscar a Jesús sacramentado, porque Él está igual. La adoración eucarística, las misas, eso es sumamente importante para nuestro crecimiento y prepararnos para recibir esos sacramentos. Aquellos que no lo han recibido, prepararlos para que puedan recibirlos también. Continuar ayudando a la gente a entender la importancia de visitar a los enfermos, porque yo creo que esto es parte de toda la iglesia, ¿verdad? Tener caridad y unidad en los demás.
pues seguimos nosotros continuar reuniéndonos en grupos de oración para alabar, glorificar y cantar y sanar y pedir sanación, aprender más de la palabra y aprender más del amor de Dios. Trabajar más en conjunto con los sacerdotes y los diáconos, eso es sumamente importante. Tenemos que unirnos más a los diáconos, trabajar con ellos, decirle aquí estamos como renovación, aquí estamos para ayudarles y trabajar con ustedes para la viña del Señor, para formar el reino de Dios. Pues ya les dije de las asambleas de oración de mujeres y de hombres, a continuar los retiros de Cuaresma, Viento y otros. Y queremos trabajar también con los jóvenes, a ver cómo formamos un equipo de jóvenes dentro de la renovación para que puedan proclamar el Evangelio de Dios a otros jóvenes. Y como ya les dije ahorita, formar una escuela de formación dentro de la diócesis. Y quiero terminar con esta invocación al Espíritu Santo que hizo el Papa Juan XXIII. Y si nos ponemos de pie, lo podemos hacer todos. Ustedes lo ven ahí, lo podemos recitar todos juntos. Renueva tus maravillas en nuestros días, como por un nuevo Pentecostés. Concede a tu iglesia que unida y firme en oración con María, la Madre de Jesús, y siguiendo el ejemplo del bendito Pedro, pueda promover el reino de nuestro divino Salvador, el reino de verdad y justicia, el reino del amor y la paz. Amén. Ven, Espíritu Santo, en tu fuerza y poder para renovar la paz de la tierra. Amén. Gracias.